preparados para una inmersión en un misterio que hiela la sangre. En esta ocasión nos adentramos en las calles de Santiago de Chile, donde la niebla y el silencio de la noche esconden un secreto escalofriante: el pasajero fantasma, listos para desvelar este enigma. Desde luego, este caso rebosa misterio e historias que ponen los pelos de punta. Santiago, una ciudad con un pasado rico en leyendas, se convierte en el escenario de un fenómeno inexplicable. Lo que realmente me inquieta es la cantidad de testimonios. No se trata de una persona, sino de numerosos taxistas curtidos en las noches de la ciudad que relatan la misma experiencia inquietante. Es cierto, esos testimonios provienen de profesionales acostumbrados a lidiar con todo tipo de situaciones nocturnas. Sin embargo, todos coinciden en la descripción del pasajero, la inquietud que les provocaba y su inexplicable desaparición. Todo comienza en 2001, en un Santiago ya envuelto en un manto de vulnerabilidad nocturna. El contexto es crucial. La sensación de inseguridad que se respiraba en Santiago en esa época intensifica el misterio. Es como si la oscuridad de la ciudad hubiera dado paso a algo sobrenatural. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente escalofriante. Los taxistas no solo describen al pasajero un hombre bien vestido de aspecto tranquilo, sino que también hablan de una sensación de frío repentino, de una atmósfera densa durante el viaje, como si la presencia del pasajero alterara la temperatura del propio vehículo. Ese detalle es revelador. No se trata solo de una aparición fantasmal, sino de una presencia que afecta al entorno. La bajada brusca de temperatura, la opresión en el ambiente, son elementos que sugieren algo más que una simple ilusión. Y siempre hay un detalle que se repite: el destino. Este pasajero no pide ir a cualquier lugar, siempre solicita el mismo destino: un cementerio en las afueras de Santiago. El cementerio como destino final. Un lugar cargado de simbolismo, misterio y la energía de aquellos que ya no están. Es como si el pasajero estuviera ligado a ese lugar, buscando algo o intentando regresar a él. Imaginad una alma en pena vagando por las calles de Santiago buscando la paz en el lugar de su descanso final. Una imagen evocadora sin duda. Y este detalle, el destino repetido, es lo que empieza a llamar la atención de la prensa local. No son casos aislados, sino un patrón que se repite. Es entonces cuando el caso del pasajero fantasma cobra fuerza y se convierte en una leyenda urbana. Dos taxistas en particular, Juan Morales y Pedro Alarcón, se convierten en protagonistas de esta historia. Sus relatos, llenos de detalles y escalofriantes, alimentan aún más el misterio. Sus testimonios son clave para comprender la magnitud del fenómeno. No solo corroboran la existencia del pasajero, sino que añaden nuevos elementos a la trama. Juan Morales recuerda al pasajero con una mirada extraña, un hombre bien vestido pero que transmitía una inquietud inexplicable. Lo más escalofriante es que al llegar al cementerio, Juan se gira para cobrarle al pasajero y se encuentra con el asiento vacío. Imaginad la tensión del momento, la oscuridad de la noche, y de repente la persona que llevabas en el coche simplemente desaparece. Pedro Alarcón, el otro taxista, describe una experiencia similar. Recibe una llamada para recoger a un pasajero y al llegar al punto de encuentro ve a un hombre junto a una farola que parpadea. La escena misma parece diseñada para crear suspense. La descripción es esencial. No es solo la aparición del pasajero, sino el contexto. La farola parpadeante, la noche fría, elementos que contribuyen a crear una sensación de inquietud, de presagio. Durante el trayecto, Pedro siente una presencia, una mirada fija en él, pero al mirar por el retrovisor, ve al pasajero mirando por la ventana. Es como si el pasajero fuera consciente de su presencia, pero no quisiera interactuar. Ese detalle es significativo. Sugiere que el pasajero no es un simple espectro, una aparición sin voluntad propia. Parece tener conciencia de su entorno, de las personas que lo rodean. Al llegar al destino, Pedro experimenta una bajada brusca de temperatura, un frío que cala hasta los huesos. Se gira para preguntar al pasajero si necesita algo más y se encuentra con el coche vacío. De nuevo, la desaparición repentina, la ausencia de una explicación lógica. Es como si el pasajero se esfumara en el aire, dejando tras de sí un rastro de frío y misterio. Y lo más desconcertante es que a pesar de la desaparición del pasajero, el taxímetro marcaba el precio del viaje. Como si el pasajero hubiera pagado de alguna forma, a pesar de no estar físicamente presente. Es realmente extraño, ¿verdad? Podría ser que su presencia, aunque intangible, tuviera algún efecto en el mundo físico. Esa es una de las preguntas que intriga a los investigadores. Sugiere que la presencia del pasajero no solo afecta al entorno físico, sino también a la tecnología. Es como si su energía interfiriera con los aparatos electrónicos. Y es a partir de estos testimonios, de estas experiencias escalofriantes, que el caso del pasajero fantasma empieza a llamar la atención de periodistas e investigadores de lo paranormal. Exacto. El caso deja de ser una simple leyenda urbana y se convierte en un fenómeno que merece ser investigado. Y ahí es donde comienza la búsqueda de respuestas, de explicaciones para este misterio. Y en esta búsqueda se desentierran algunas pistas que añaden aún más misterio al caso. Al indagar en la historia del lugar, los periodistas descubren un dato escalofriante.
Décadas atrás, cerca del cementerio donde los taxistas dejaban al pasajero fantasma, hubo un accidente automovilístico en el que un hombre perdió la vida. Ese dato, ese accidente fatal ocurrido años atrás, abre la puerta a una serie de teorías que intentan explicar la presencia del pasajero fantasma. Podría ser que el espíritu del hombre fallecido en el accidente ha quedado atrapado, repitiendo eternamente su último viaje. Esa teoría, la del espíritu atrapado, es una de las más comunes en los casos de apariciones fantasmales. La idea de que un alma no puede descansar y se ve obligada a revivir una y otra vez los últimos momentos de su vida. Es una idea que nos hace reflexionar sobre la naturaleza del alma y la posibilidad de que la muerte no sea el final. Sin duda. Y lo interesante es que los expertos en lo paranormal se suman a la investigación y comienzan a realizar pruebas en la zona del cementerio y en las rutas que los taxistas describen como las frecuentadas por el pasajero fantasma. Los resultados son, cuanto menos, inquietantes. Cuéntanos más sobre estas investigaciones. ¿Qué tipo de pruebas realizaron y qué descubrieron? Las investigaciones paranormales revelan una serie de anomalías en la zona. Se detectan fluctuaciones de energía inexplicables, cambios bruscos de temperatura y fallos en los aparatos electrónicos. Es como si la presencia del pasajero fantasma alterara el campo energético del lugar. Es decir, que no solo se trata de testimonios de experiencias subjetivas, sino que también hay evidencias físicas, medibles, que apuntan a algo anormal en la zona. Exacto. Y esas evidencias físicas dan más peso a las teorías paranormales, a la idea de que no se trata de un simple engaño, sino de algo real, de algo que la ciencia no puede explicar del todo. ¿Y qué me dices de las psicofonías? Se obtuvieron grabaciones de voces del más allá. Sí, durante una sesión de psicofonía realizada en el cementerio, los investigadores consiguieron captar unas voces que parecen venir del más allá. Las psicofonías son grabaciones de audio en las que se intentan capturar sonidos de espíritus o entidades del otro mundo. ¿Y qué decían estas voces? ¿Aportaban alguna pista sobre la identidad o las intenciones del pasajero fantasma? Las voces que se captaron son especialmente inquietantes porque pronuncian frases que parecen estar relacionadas con el pasajero fantasma. Frases como, vamos al cementerio y no puedo salir de aquí. Escalofriante. Es como si el pasajero fantasma estuviera intentando comunicarse, intentando transmitir un mensaje desde el más allá. Esa es una posibilidad que no se puede descartar. Quizás el pasajero fantasma busca algo, necesita ayuda o simplemente quiere que su historia sea conocida. Es una idea que nos deja con muchas preguntas. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué está atrapado? ¿Qué mensaje intenta transmitir? El caso del pasajero fantasma no se enfrenta a lo desconocido, a lo que no podemos explicar con la lógica o la razón. Y a pesar de todas estas investigaciones, de todas estas teorías, el misterio sigue sin resolverse. Su identidad sigue siendo un enigma y las razones de su aparición siguen siendo un motivo de especulación. Pero a pesar del paso del tiempo, parece que el mito del pasajero fantasma sigue vivo en Santiago de Chile. Sí, el caso se ha convertido en parte del folclore de la ciudad, en una leyenda que se transmite de generación en generación. Y aún hoy hay taxistas que aseguran haber sentido la presencia del pasajero fantasma en sus coches, especialmente en noches frías y con niebla. Es como si el pasajero fantasma se hubiera convertido en una sombra que recorre las calles de Santiago, un recordatorio de que hay misterios que tal vez nunca podamos desentrañar. Es fascinante cómo un misterio así puede perdurar en el tiempo, alimentando la imaginación y el temor de la gente. Y aunque no tengamos todas las respuestas, el caso del pasajero fantasma nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de que haya más en el mundo de lo que podemos ver y comprender. Y ahora, tras adentrarnos en las investigaciones y las teorías que rodean este caso, vamos a explorar las diferentes interpretaciones de este fenómeno. ¿Se trata de un espíritu atrapado, de un eco del pasado, o simplemente de una leyenda urbana? A pesar de todos los testimonios, las investigaciones y las teorías, la verdadera identidad del pasajero fantasma sigue siendo un misterio. ¿Quién era este hombre que aparecía en los taxis y por qué se dirigía siempre al cementerio? Es cierto, no se ha podido determinar con certeza quién era ni cuáles eran sus motivaciones. Algunos creen que es un alma en pena que busca descanso, otros piensan que es un eco del pasado, una manifestación residual de un suceso trágico. Lo que parece claro es que Pasajero Fantasma está de alguna manera conectado con el cementerio a las afueras de Santiago. ¿Podría ser este lugar la clave para comprender el misterio? Este lugar parece ser el punto central de este enigma. Quizás es allí donde encontró la muerte, o tal vez es allí donde busca algo o a alguien. Es curioso cómo este caso ha trascendido el ámbito de lo paranormal y se ha convertido en parte de la cultura popular de Santiago. Sí, hay taxistas que evitan ciertas rutas por miedo a encontrarse con él y se cuentan historias sobre su aparición en noches frías y con niebla. El pasajero fantasma se ha convertido en una leyenda urbana, en un personaje más del folclore de la ciudad. Lo que me fascina es cómo una historia así puede perdurar en el tiempo, generando tanto miedo como fascinación.
¿Qué nos dice esto sobre nuestra necesidad de creer en lo inexplicable? Demuestra el poder de las historias, de los misterios que capturan nuestra imaginación y nos hacen cuestionar lo que creemos saber. El caso del pasajero fantasma nos recuerda que hay mucho más en el mundo de lo que podemos ver y comprender. Si el pasajero fantasma realmente busca algo, podríamos ayudarle a encontrar la paz, o está destinado a vagar eternamente por las calles de Santiago. Esa es una pregunta que solo el tiempo y quizás futuras investigaciones podrán responder. Pero por ahora el misterio del pasajero fantasma sigue vivo, alimentando nuestra curiosidad y recordándonos que hay límites que la razón no puede cruzar. Y así, con esta mezcla de escalofríos e intriga, concluimos nuestra inmersión en el misterio del pasajero fantasma de Santiago. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la delgada línea que separa la realidad de lo sobrenatural y que nos deja con la inquietante sensación de que a veces la verdad puede ser más extraña que la ficción. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que el pasajero fantasma es real o simplemente una leyenda urbana? Te invitamos a seguir explorando los misterios que nos rodean, porque en la búsqueda de lo desconocido reside la esencia misma de la aventura humana.